Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video seguiremos hablando de la vida de la beata Concepción Cabrera de Armida. En esta ocasión Jesús le explica y le pide lo que le dijo a sus discípulos hace más de 2000 años. El que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa olvidarnos de nosotros mismos? Bueno, pues es una exhortación más que un castigo, a que pongamos en sus manos todas nuestras cosas, a que nos abandonemos a su voluntad, a que nos dejemos guiar por Él, no querer hacer nosotros nuestra voluntad siempre, que es lo natural del hombre, ¿no? Y esto es un regalo. Imagínate tú, hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, imagínate tú si te dejas guiar y te dejas aconsejar por un hombre que tiene más de 2000 años, siendo que Él es infinito. Él existía antes de que los planetas y el universo Él ya existía junto con Dios porque es su Hijo. Entonces, imagínate cómo podrá ir tu vida si te dejas guiar por una persona así, que en este caso no es una persona, es el Hijo único de Dios. Y el tomar nuestra cruz también siempre pensamos que es como un castigo, que es como algo malo que hicimos y por eso tenemos que cargar una cruz. Al contrario, es un regalo que nos da Jesús para seguirlo, para imitarlo. Fíjense, se trata de ofrecerle el frío, el calor, nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras enfermedades, nuestros problemas económicos, nuestras humillaciones, algún fracaso, algún problema, todo lo que nos va a pasar, tanto a ti como a mí, que a lo mejor ahorita no tengo un peso, y como a la persona más poderosa y más rica del mundo a la que me nombres, tendrá ese tipo de problemas, uno u otro, en algún momento de su vida eventualmente. Entonces, Él nos da la oportunidad de ofrecérselos y darle un significado a nuestros problemas. Eso es tomar la cruz. Todos sabemos que la misión de Jesús fue venir a salvarnos y abrirnos las puertas del paraíso a través de toda su vida de enseñanzas y de sacrificios que nos enseñó con su ejemplo, no nada más con palabras, a través de la pasión y a través de su crucifixión y todos los sacrificios que vivió a través de ella. Espero que te sirva el video para tu alma, para tus conocidos. Gracias. Capítulo Carta con Postdata. Querido hermano Octaviano, como bien sabes que te considero mi segundo padre y como ni yo he podido ir a San Luis ni tú has venido a México, quiero participarte mediante esta carta que tienes a tus órdenes 2 nuevos sobrinos. Así confirmarás lo que una vez me dijiste, que escribo cartas como respiro. Mi balance final será voluminoso, 6,247 cartas al clero y 447 a familiares, además de 65,000 páginas de manuscritos. En estos manuscritos la gran mayoría son dictados que le hizo Jesús a la señora Concepción. Lupe nació el 11 de febrero de 1898. De todos estos escritos, ahorita es beata. Recordemos que primero es venerable, fue declarada venerable por el Papa Juan Pablo II y ahora fue beatificada por el Papa Francisco en el 2019. Y lo que sigue es declararla santa, pero está todavía en proceso y de ahí seguiría, como tiene tantos escritos, se cree que podría llegar a ser doctora de la Iglesia, como Santa Teresa de Ávila. Entonces, ese es el camino. Es un tesoro grandísimo que tenemos los mexicanos y todos los latinos con esta beata y mística que nos regaló Jesús. Lupe nació el 11 de febrero de 1898. Yo le había pedido al Señor que fuera mujer y morenita, para ponerle nombre de la Virgen de Guadalupe. ¡Qué antojos! El Señor me lo concedió, y aunque le había ofrecido el sacrificio de no besar a mis hijos, para que todos mis besos fueran para Él, no pude contener la ternura de mi corazón de madre y me desbordé llenándola de besos. A los 2 días de nacida, la bautizó en el Sagrario Metropolitano el padre Alzola,
que has sido siempre tan bondadoso conmigo. Quedé tan enferma que tuve miedo de morir. Fueron 4 meses largos de convalecencia en que no pude leer, escribir ni hacer nada. Buscamos una nodriza que alimentara a la niña. Casi el año justo, el 20 de febrero de 1899, llegó Pedrito, el Benjamín, que es el juguete preferido de mis hijos. Lo traen como una pelota pasando sin cesar de mano en mano, con peligro de que vaya a rebotar. Oh, si este niño llegara algún día a ser útil a la iglesia de Dios. Me puse muy mala después que él nació, primero flebitis en ambas piernas, luego apendicitis. Recibí el viático en medio de la tristeza de los niños. Yo no me atrevía a pedir a Dios la salud. Vamos, Señor, vamos, si tú quieres, pero Él me trajo otra vez a la vida. Este año de 1900, Conchita estuvo enferma de una fiebre tifoidea que la postró en cama más de 40 días. Aunque siempre tan apacible y dulce, como se agravó al grado de temer por su vida, le administraron los sacramentos y así recibió como viático la primera comunión. Yo aproveché ese tiempo en que no me desprendía de la cama de mi hija para escribir un tratado de las virtudes, que acabé en 37 días. Luego escribí otro sobre los dones del Espíritu, el tratado de los vicios y un tratadito sobre las tentaciones que suman en total 1000 páginas. Todos estos tratados o libros los puedes comprar y son dictados de Jesús. Son libros preciosísimos donde explica muchas cosas Jesús en palabras muy sencillas. Un día te voy a prestar estas hojas para que las leas, que al fin y al cabo tú dices que mi letra es muy clara. Ahí clasifico más de 200 virtudes con sus vicios opuestos. Y a propósito, ¿sigues guardando tu promesa de no comer dulces en toda tu vida? Porque sin la cruz no puede existir ninguna virtud. Fíjense, aquí habla de la cruz. Que el Espíritu Santo te llene con su amor. Salúdame mucho a la compañía y a San Juan de Dios, tu hermana Concha. Postdata, a Octaviano no puedo contar todo lo demás que sucedió en este tiempo. Recuerdo que por junio de 1898 sentí un amor hacia la iglesia como no la había sentido antes, y una intensa valentía por defenderla hasta con mi sangre. Recordemos que ella le tocó todo el tiempo de los cristeros, la guerra cristera, donde mataban a los cristianos, a los católicos. Qué dicha ser hija de tan cariñosa madre. Oh, si entendieran todos los sacerdotes. Fíjense, esto empieza aquí a hablar de la cruz, lo que les decía al principio del video. Oh, si entendieran todos los sacerdotes su sagrada misión y no tuvieran más pensamiento que la perfección de su ministerio. Pena me da decirlo, y más ver cómo algunos sacerdotes tratan al Santísimo Sacramento cuando dan la comunión. Ay, Dios mío, si serán los primeros que te crucifiquen. Suscita sacerdotes santos que entiendan su vocación. Jesús le dictó un libro muy extenso a Conchita dirigidos a sacerdotes. En una parte habla de cómo los sacerdotes tratan el Santísimo Sacramento de la Eucaristía como si fuera una cosa, y siendo que en cada hostia está Jesús. Es una cosa impresionante todo lo que habla y cómo debe de manejarse la Eucaristía con un respeto impresionante. Y la manejan como si fueran galletas o no sé. A continuación empieza a hablarle de la cruz, como les decía al principio del video, y de cómo la cruz Jesús la usa para la salvación de nuestra alma o de otras personas o algún beneficio siempre en común de los sacerdotes o de su iglesia. Miren, aquí empieza como le dice: entonces el Señor me dijo, sacrifícate por mi iglesia. A mí, como me daba vergüenza, no por servir para nada,
Me parecía que esto podría ser jactancia o orgullo, es decir, pensó que era algún engaño del demonio o algo, ¿verdad? O de su misma imaginación. Me dijo el Señor: quiero que seas víctima por la iglesia. Ella es purísima y no se puede manchar, pero sus hijos sí pueden mancharse y se manchan desgraciadamente. Muchas almas consagradas a mí punzan mi corazón. Habla de los sacerdotes, de las monjas, inclusive de nosotros que nos llamamos cristianos. La iglesia necesita víctimas. Déjate hacer, que es un regalo con que te obsequio. El déjate hacer significa el olvidarnos de nosotros mismos, lo que les expliqué al principio. Y de pronto la cruz. El señor Ibarra se mantenía a distancia de las obras por la falta de entendimiento del padre Mir. Yo no podía hacer más que invitarlos a que se unieran y juntos impulsaran el apostolado de la cruz y el oasis. En 1895, el señor Ibarra había fundado en Chilapa el Instituto de Misioneros Guadalupanos, donde se prepararían los sacerdotes que evangelizarían y civilizarían a los numerosos indígenas de su diócesis. Al año siguiente obtuvo del general de la Compañía de Jesús, que era el padre Luis Martín, la autorización para que el padre Mir formara los seminaristas del naciente instituto, que entonces se albergaba en el Colegio de San Joaquín, cerca de la Ciudad de México. Pero el padre Mir descuidaba la atención de los futuros misioneros y aún en asuntos importantes actuaba sin consultar al señor obispo. Y en cuanto a la formación de las religiosas de la cruz, disponía a su arbitrio, cambiaba superioras, castigaba o despedía a las religiosas que no estaban de acuerdo con él. Cuando el señor Ibarra le llamaba la atención, el padre Mir no lo atendía. Yo siempre había creído que era voluntad de Dios que la Compañía de Jesús tomara como suyo el apostolado de la cruz, así por la influencia de mi director, que era jesuita, como por el celo con que la compañía honraba al corazón de Jesús, que es uno de los fines del apostolado de la cruz, pero por las tentativas que se habían realizado ante el Padre General había resultado infructuosas. Lo que pasa es que la señora Conchita pensaba que el apostolado de la cruz lo iban a dirigir la Compañía de Jesús, que eran otras obras. Al final Jesús le dice que quiere que los misioneros del Espíritu Santo sean los encargados del apostolado de la cruz, donde yo tengo el honor de participar. Participamos como matrimonios, hay participación de jóvenes, de adolescentes, de adultos mayores, de adultos jóvenes, en fin. Es una obra muy bonita que Jesús ya nos tenía preparada. Padre Alzola, vengo a suplicarle que insista de nuevo. No dudo del origen divino del apostolado de la cruz, me contestó el padre, pero sería conveniente que algunas personas imparciales examinaran el espíritu de usted y entendieran su opinión para mostrar estos juicios al padre general. Es decir, a ella pensaban que eran pues obviamente imaginaciones, que era una señora, vamos a decirlo, medio loca, ¿verdad? Hasta que todo fue a dar finalmente hasta el Vaticano y después de décadas todo esto se aprobó por la iglesia, ¿verdad? La sangre se me agolpaba en la cara. ¿Cómo iba yo a descubrir mi alma si eso sirve para la gloria de Dios? Que se haga su voluntad. En largos y minuciosas entrevistas me examinaron sucesivamente el padre Ildefonso del Moral, visitador de los padres paulinos, el padre Mele, provincial de los claretianos, y los padres jesuitas Jesús Soler y Salustiano Carrera. Todos coincidieron en afirmar que en mi espíritu era de Dios, que el apostolado de la cruz era un medio eficaz para la santificación de los fieles y que iba a acudir con quien era la cabeza, el arzobispo de México, don Próspero María Alarcón. Es lo que les platicaba, el apostolado de la cruz no es más que lo que les platicaba al principio, ofrecerle todo nuestro día y nuestra vida a Jesús, y que no es más que olvidarnos de nosotros mismos y tomar nuestra cruz. O sea, es
Es una recordada o un regalo que nos está dando Jesús, o un recordatorio, por decirlo, como un ejercicio, algo porque somos tontos los hombres, vamos a hablar bien, se nos olvida todo, lo que nos conviene, ¿verdad? Claro que lo que nos conviene. El 23 de octubre de 1900 fui a verlo, sudando y temblando. Me recibió en cama, pues estaba delicado de salud. Lo encontré predispuesto contra el apostolado de la cruz y contra este pobre estropajo por los informes desfavorables que había recibido del señor arzobispo Montes de Oca. Sufrí algunos reproches y humillaciones. Vuelva usted dentro de 8 o 10 días. Hablaré con los padres jesuitas y leeré la historia del apostolado de la cruz que usted ha escrito. Volví 2 veces más. El señor arzobispo quiso que yo misma leyera la historia. Se conmovía, suspiraba, en ratos a mí se me atoraba la voz por la emoción. Me hizo muchas preguntas, sobre todo de las penitencias que me hago. Me arrodillé para que me bendijera. Sí, hija mía, ruego mucho por ti. Ruegue mucho por mí. Yo a mi vez le pido que ampare como un padre a las obras de la cruz. Le ofrezco tomar sobre mí su alma. León VIII había declarado Año Santo, era el Papa de aquel entonces, Año Santo el de 1900, por ser el último del siglo. Los obispos mexicanos se apresuraron a organizar una peregrinación a Roma, que estuviera presente en la solemne clausura que se efectuaría el 24 de diciembre. Conforme nombraron al señor Ibarra director y conductor de la peregrinación. A su regreso de Roma, me confió que había pedido al Santo Padre que extendiera el apostolado de la cruz fuera de la República Mexicana, a todo el mundo. El Papa se mostró bien dispuesto, siempre que otros obispos así lo solicitaran. En cambio, el Padre General de los Jesuitas se opuso rotundamente a que la compañía tomara como suyo el apostolado de la cruz, aún y que el Papa ya lo había aceptado, y a que siguiera ayudando a la formación de los misioneros guadalupanos. Dios tiene sus caminos. Se refiere que muchas veces vemos todo perdido, ya imposible, y de verdad Jesús no nos deja de sorprender. De una u otra forma hace siempre su voluntad. Espero que les haya gustado. Gracias por quedarse hasta el final.